Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español de su canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Antes de iniciar el programa, que en el día de hoy va a ser muy interesante porque vamos a transitar el pasado y el presente, el futuro no, porque ni mi invitada ni yo podemos leer nada mágico. Quiero felicitar, aunque algo atrasado, al director general de la producción en español del Canal 17, Al Chicoy, que cumplió años, no voy a decir cuántos, pero lo quiero felicitar de todo corazón porque es un amigo y compañero excelente. Así que, Al, muchas felicidades para ti y tu familia. Terminada la felicitación de Al, vamos a ir al programa, que les repito va a ser muy interesante. Y es que tengo hoy a una persona muy singular, con una historia grande, brillante, que llama la atención y que engancha. Me refiero a la periodista venezolana Ángela Sago. Ángela Sago conoció a Hugo Chávez, conoce el presente de Venezuela y sabe apreciarlo como buena analista política que es. Ángela, gracias por estar acá. No, gracias a ti por la invitación. Ángela, les decía a nuestros televidentes que íbamos a transitar en el pasado. Y es que tú vas a presentar en breve un libro que tiene que ver con el acontecimiento político militar que tuvo lugar en Venezuela el 11 de abril del año 2002. No digo golpe de Estado porque a algunos no les gusta el término y a otros pues les agrada, así que para no satisfacer a ninguna de las partes, digo el acontecimiento político militar del año 2002. Pero antes, quisiera que me dijeras cómo tú apreciabas que era Hugo Chávez y cómo Hugo Chávez pudo llegar al poder en Venezuela para que se desencadenara un proceso como el del 11 de abril. Bueno, primero sí hay que reconocerle a él que él era un trabajador tipo hormiguita. Cuando tenía una intención, una idea, la trabajaba bastante. Era capaz de pasar por encima de quien fuera para llegar a sus objetivos. Y cuando lo decía inicialmente en forma positiva es que era una persona que si necesitaba obtener determinada cosa, pues lo trabajaba y se enfocaba en eso. Pero yo creo que él llega al poder definitivamente por la crisis político-social que existía en Venezuela. O sea, yo no creo que exista ni él ni ningún otro hombre que lleguen al poder solamente por ellos, por su capacidad individual, sino porque saben tomar seriamente las crisis, las situaciones que en ese momento se viven en la sociedad y toman la oportunidad. Es como que se sincroniza una serie de condiciones, claro, y de situaciones, y digamos, el individuo necesario en el momento oportuno es el que logra llevarse. Claro, yo incluso comentaba que si él se hubiera alzado en vez del 4 de febrero del 92, se alza el 4 de febrero del 70, nadie ni lo ve. Todo el mundo lo acusa y lo descalifica y ya está. Y posiblemente si las autoridades venezolanas, en este caso el presidente Pérez o el presidente Caldero, hubiesen sido más enérgicos, tal vez más determinantes, ya fuese condenarlo a prisión o cualquier otra, deportarlo del país, tal vez no hubiera llegado al poder, ¿tú no crees? No creo. Yo creo que él no hubiera llegado al poder si no le hubieran puesto en bandeja de plata, le hubieran servido la mesa los grandes partidos del país para que él llegara al poder. ¿Y cómo los partidos se van a suicidar? Bueno, Ángela, te voy a decir cómo. ¿Cómo es posible? Fíjate, hay dos hechos que a mí... Porque lo que estamos hablando hoy, de ayer, tiene que ver con lo que está pasando en Venezuela en este momento. Que es la misma situación. Por eso que quise viajar a los tiempos de Hugo Chávez. Para mí es la misma situación. Fíjate una cosa que siempre me llamó a mí la atención. Si tú eres un dirigente político y un desconocido se alza en contra del gobierno y no logra sus objetivos, es decir, no toma el poder, pero en 15 días obtiene el 72% de la aprobación de la población. Cuéntame, tú no dirías, hay que analizar rápidamente qué estamos haciendo mal. Yo ha sido una crisis profunda. Claro, porque por eso yo digo que si se hubiera alzado en el 70, nadie le hace caso. Cuando Hugo Chávez se alza en el 92, lo primero que nos pasaba a nosotros los periodistas es que había un rumor permanente de golpe de Estado. De golpe de Estado. Yo lo recuerdo. Todo el mundo decía, a este presidente lo van a tumbar. Va a venir un golpe de Estado. Esto ya no se sostiene. Entonces yo creo que él, y no solo él, el grupo que se alza con él,
Lo hacen en un momento en que tenían grandes posibilidades de tomar el poder por el apoyo popular que generaban, no solamente porque hubieran sido muy violentos o poco violentos, no, sino porque iban a obtener apoyo popular. Entonces, de hecho, a él lo hacen preso y dura, yo creo que él dura como, creo que 2 años y medio preso, menos de 3 años. Y convirtió la celda en una casa de campaña. Por favor. Pero de campaña política, no en casa... Pero mira, yo comentaba en estos días que en las colas para ver a Chávez Fría y al grupo de los rebeldes del 4 de febrero eran tan grandes como las que hace ahora la población para tratar de conseguir comida. ¿Y era el pueblo que iba a verlo o era la clase dirigente venezolana? Todo tipo de... No, la clase dirigente no. Los que iba era la clase media, los pobres, los curiosos, porque a todo el mundo le da una gran curiosidad que ellos se habían convertido en un personaje. De hecho, por eso es que muchos periodistas lo entrevistaron. De ahí que salía... Muchos periodistas creyeron en Chávez también. Yo creo que no era que creían en Chávez. ¿Sabes qué pasa? Que es como si tú tienes un personaje que sabes, y vamos a ser honestos, que sabes que te va a traer rating, que el público te va a oír. La civilización del espectáculo, como la calificó Vargas Llosa. Vargas Llosa, sí, en ese sentido Vargas Llosa tiene mucha razón. Entonces, ¿hasta qué punto, Ángel? Perdóneme la digresión. Nosotros los periodistas nos ponemos la soga al cuello, conseguir ese espectáculo, conseguir el show. Yo te voy a decir una cosa, yo creo mucho en la libertad de expresión, yo creo que nosotros tenemos derecho a presentar a quienes consideremos personajes y hechos noticiosos, y si se crea una situación distinta, a quienes se deben responsabilizar no somos los periodistas, tienen que ser los dirigentes políticos, los dirigentes económicos, los dirigentes sociales, que no manejan lo que está sucediendo en el país donde están. Es más, aquí hay un show con este señor Trump. Y me vas a decir, la pregunta que yo me haría hoy en día, si yo fuera republicana o demócrata, no me importa de cualquiera de los dos partidos, es porque un personaje como él se hace popular. Él debe estar en algo. Algo tiene él que hace que un grupo sí, está tocando una tecla que mueve. Claro, porque si no, no. Lo que hace un grupo, las personas comunes y corrientes que se ríen de él y punto. Pero Ángela, y repito, seguimos la digresión lamentablemente. Estas son las charlas habituales fuera del programa, pero que también a veces se dan en los programas. ¿Hasta qué punto uno no es responsable también si entrevistas a unas personas de una característica, ya sea Trump o Chávez, 2 ejemplos que algunos pretenden encontrar semejanza, o Fidel Castro, un tercer ejemplo, ¿sí? Y no eres un periodista crítico, no eres un periodista que hace preguntas calientes, difíciles, y eres un periodista complaciente, como en muchas ocasiones vemos nosotros a periodistas en particular con políticos latinoamericanos. Pues te voy a decir, los periodistas no fueron complacientes con él. Complacientes. Lo que pasa es que él era muy hábil para defenderse. Yo siento que él tenía una forma de hablar que se acercaba mucho a lo que quería la gente, que tenía el lenguaje popular, el lenguaje de la base social, y que además se aprovechaba de banderas que por cierto no eran de él, como la constituyente, que era bandera más bien de un grupo de intelectuales venezolanos y de analistas políticos venezolanos, pero él supo hacer lo que los dirigentes políticos no hicieron, que fue tomar esa bandera, a ponerla como si fuera de él, y su carrera política montar en esa idea, pues. Pero yo creo, mira, yo insisto, porque eso es muy de los políticos. Los políticos quieren que nosotros nos hagamos responsables de lo que ellos no hacen o hacen mal. Yo como periodista tengo el derecho y el deber de entrevistar a los personajes que existen en la sociedad. Y quizás yo no me interesa entrevistar a un asesino en serie, a un violador, que por cierto también lo entrevista, pero yo no lo haría. Y le dan bastante publicidad, pero yo personalmente no me interesa el tema, ¿verdad? Pero no me interesa el tema desde ningún punto de vista. Pero en este momento, si yo fuera reportera de calle, si yo tuviera un programa de opinión, yo sé de algún personaje que es noticioso, que a la gente quiere oírlo y yo lo entrevisto. Yo le puedo hacer las preguntas difíciles que quiera. El problema es quién da las respuestas y si las sabe dar bien, bueno... Neutraliza. Entonces yo creo que eso es lo que pasó con Chávez Fría. ¿Y qué pasó con Chávez Fría tan pronto que un amplio sector de la población, incluidos muchos de sus partidarios, se frustraron y prepararon lo que ocurrió o se gestó por sí solo el 11 de abril del año 2002? Fíjate que a él le pasó exactamente lo que le pasó a Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez vuelve al poder
con un alto porcentaje de aprobación, porque los políticos, vuelvo a lo mismo, los políticos tienen la idea de que ellos te pueden vender planes y objetivos y después hacer lo que quieran y olvidarse lo que dicen. A Carlos Andrés, la gente votó por Carlos Andrés porque pensaba que volvíamos a la Venezuela de los 70. Gordas. Sí, bueno, ¿te acuerdas de aquella cosa que existía en Venezuela? Dame dos. Porque había muchísima facilidad en nuestro país, el bolívar era muy fuerte, nosotros nos comportábamos como unos habitantes de un país millonario y nos encantaba porque no nos iba a gustar, porque además nosotros no éramos los que decidíamos la economía, se supone que la decía otra gente más importante y con mayor conocimiento. Pues. Entonces, ¿qué pasó con Chávez? Chávez llega al poder exactamente porque esos grupos políticos, por su falta de estrategia, de seriedad política, no decidieron ni en el 89 ni en el 92 analizar cuáles eran sus errores, sino que siguieron actuando como si no hubiera pasado nada en la sociedad. Entonces, en el se olvidaron el Caracazo de 3 años antes. Se olvidaron del 89, que es el Caracazo, el 92, la intentona golpista, que dos intentonas. Y además bien recibida por la población. Entonces tú tienes era paradójico y difícil de entender. Un pueblo acostumbrado a vivir, y no estoy hablando ahora de los políticos, estoy hablando del pueblo en términos generales. Un pueblo que llevaba ya casi 40 años viviendo bajo una sociedad democrática, con una cantidad de derechos realmente notables e importantes, y que no había tampoco, por lo menos lo que yo pude apreciar, la pobreza extrema esa que demandaba una demanda social urgente, que ese pueblo apoyara un líder golpista. Bueno, la pregunta es exactamente por qué ese pueblo apoya primero una rebelión militar, sin conocer al militar, y por qué ese mismo pueblo después, años después, vota por ese militar que es un desconocido, que no es un político popular, pues. Entonces, yo pienso que fue al revés, que la población venezolana le dio durante 40 años oportunidad a un grupo de políticos a que hicieran con el poder lo que quisieran. Ellos votaron, o sea, nosotros los venezolanos votamos o por COPEI o por AD durante 40 años, y siempre se le dio esa oportunidad, esa dirección política. Cuando ya la oportunidad estuvo tan debilitada porque había una serie de problemas sociales que no se habían resuelto, entonces votamos por un señor que había sido dirigente. Una alternativa. Sí, no, pero primero por Caldera, con el chiripero, lo que llamaron el chiripero, sí, ¿verdad? Entonces eso fue como la última oportunidad que la población venezolana le daba a los viejos dirigentes del país. Y cuando llega Chávez, encima, como para terminar, digamos, de poner la cosa mal, si la gente recuerda, el venezolano debía recordar que en el 98 estos partidos comenzaron teniendo a una candidata a la presidencia, después lo cambiaron y después le dijeron a los adecos que votaran por un copellano, o sea, que votaran por los que siempre le decían que no votaran. Eso es como que si hoy en día los demócratas le dicen a sus partidarios, mira, vamos a tener que votar por el más reaccionario y atrasado de los republicanos. Y entonces la gente dice, porque yo voy a votar. Un cambio de bandera muy rápido. Que no, y además era más, se parecía a Chávez. Puro oportunismo. Claro, y además Chávez se parecía más a un adeco que es Salarrome, que era el otro candidato social cristiano, a un adeco, pues. El tiempo corre. Entonces, ¿qué pasa? Que Chávez gana en el 98 y 4 años más tarde se produce la situación política militar del año 2002. ¿Qué pasó? Primero no fue militar, fue una situación política, pero que después derivó en la presencia militar. Bueno, la presencia militar fue tan débil que ni siquiera llegaron a alzar. Ese es otro análisis. Ese es otro análisis. Claro, yo recuerdo, para mí, y es lo que yo siento más importante, lo que pasó en Venezuela en el año 2002, el 11 de abril de 2002, es un homenaje a la sociedad civil venezolana. Porque no es que nos alzamos en Caracas, la sociedad civil se alzó en todo el país, incluso en una isla que existe en Venezuela. Se alzó sin violencia, se alzó en paz. Con pitos y banderas. Y bailando y con música. Y con música. Y a nosotros, esa misma sociedad que nos alzamos con banderitas y felices y contentos, alegres, porque además íbamos cantando, el señor Chávez Frías manda a matar, o sea, a dispararle a esa marcha. No podía mandar a dispararle a esa marcha porque esa marcha no rompió ni siquiera un vidrio, ni ensució las calles, a pesar de que éramos más de 1 millón de personas. Entonces, ¿qué sucede?
Él ese día... Los militares actúan en consecuencia. Los militares lo que hacen es una cosa que yo incluso le agradezco hoy en día. Hay un sector militar que hay que agradecerle que no dispararon y que recogieron los tanques, porque Chávez Frías mandó a sacar los tanques a la calle, mandó a que nos dispararan, y sí, hubo un grupo de militares, los francotiradores. Tu libro trata sobre eso, Ángela, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama tu libro? En nombre de los pobres. Porque en nombre de los pobres todos esos políticos llegan al poder y después se olvidan de ellos. Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Todos, absolutamente todos. Yo no conozco ningún... Ah, no, y además hay otra cosa que sí, espero que me lo pueda decir rapidito. Si tú hablas en nombre de los pobres, tú eres un dirigente, es un líder como Fidel Castro. Pero si tú no hablas en nombre de los pobres y eres dictador, pero menos dictador que Fidel Castro, como Pinochet, a ti te defiende a la sociedad, te visitan, te consideran un héroe, y aún hoy, después de 50 y pico de años de haber acabado con un país... Si hablas en nombre de los pobres. Si hablas en nombre de los pobres. Te defienden. Fidel Castro habló en nombre de los pobres, de la sociedad, de los pobrecitos, los que él iba a ayudar. Y Igual que Hugo Chávez. Igual que Hugo Chávez. Pero Pinochet, que es un dictador tan fuerte, y que llaman de derecha, que para mí ya la derecha y la izquierda no existen, pero vamos a decir un dictador de derecha, a él sí lo señalan como dictador, a pesar de que dejó a Chile económicamente arriba, y Fidel Castro destruyó la isla. Ha asesinado más personas que Pinochet, ha sido más violento, más digamos, tirano que Pinochet, pero entonces la dirección, incluso el Papa, va y lo visita porque es un líder. ¿Ves? No es un dictador. Hay condescendencia. Hay una cosa con los dictadores de izquierda hay condescendencia, no cabe duda de eso. Es una cosa que uno todavía no se explica a esta altura. Es difícil, lamentablemente. El programa no nos da para eso, pero un día podemos hacer un programa cuando quiera, porque me encanta el tema. El tema es muy interesante, es cautivador. Pero Ángela, mi pregunta básica, porque el tiempo corre. ¿Qué ocurre en la población venezolana que se decepciona con Chávez en solo 4 años? Que él hace una cosa que es terrible para cualquier país. Chávez asume el poder con un gran apoyo, una gran popularidad, y no pasa ni 6 meses que empieza a meterse con los representantes de todas las instituciones del país y a descalificar a todo el mundo. Se quitó la careta. Sí, no, empieza a ser como muy agresivo. Entonces viene y se mete con la iglesia. El venezolano no es que es un católico de esos, tú sabes, furibundo, pero es católico. Entonces Chávez se mete con los cardenales, con el cardenal, se mete con Monseñor, se mete con los representantes de esa institución. Chávez después decide meterse con los empresarios, porque él decide que los empresarios son malos, todos, absolutamente todos, y cree que ese es un vocablo. Y trató de controlar a los sindicatos también y trató de hacerlo todo. Todo, pero sucede que Chávez ni tuvo obreros que lo apoyaran, porque ese es un punto importante a destacar, ¿eh? Una agrupación populista como la de Hugo Chávez nunca tuvo el respaldo de la CTV. No, la CTV, que a cargo de Carlos Ortega, que además le ganó... Son los protagonistas. Son los verdaderos protagonistas. Y además, fíjate una cosa, esa CTV, Carlos Ortega le gana al candidato prochavista, pero por montones, ampliamente. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que Chávez creyó, él mismo se creyó el cuento de que él era Chávez. Yo no sé cómo explicarme. De que era un emperador. Sí, él se creyó en la imagen. O sea, yo puedo hacer con esta nación lo que quiera. Y se olvidó que en Venezuela la población tenía más de 40 años diciéndole a los políticos, mira, conmigo no hagas esto. No podían lograr el cambio, pero sí le decían sus pensamientos a los políticos. Y Chávez no quería ni eso. No solo eso. ¿Sabes qué otra cosa que hizo Chávez que fue un error terrible? Y que de ahí surgió una de las consignas más hermosas que existió en nuestro país, que es meterse con la educación de nuestros hijos. Y ahí salieron las madres venezolanas a decirle, con mis hijos no te metas. Recuerdo eso. O sea, tú te has metido con los periodistas. Otra cosa, él decidió que nosotros éramos enemigos de él porque nosotros informábamos, igual como habíamos informado cuando él era oposición. Nosotros seguíamos informando lo que sucedía en el país. Entonces él empieza a señalar a los periodistas, a los dueños de los medios, y creyó que era algo así como yo soy el señor feudal, yo soy el rey de esta tierra y puedo hacer con esta tierra y esta población exactamente lo que crea, me dé la gana. Y sucede que la población venezolana no estaba dispuesta a eso. Y entonces, muy poco tiempo, mira, antes de los sucesos del 11 de abril, yo tengo las encuestas, en abril del 2002, Chávez Frías tenía el 9% de aprobación. 9%, o sea, había vuelto... Menos que lo que tiene Maduro en este momento. Bueno, yo... Estaban empatados. No, perdóname.
yo y me disculpan la dirección política, yo no creo que jamás Chávez Frías llegó a ser mayoría nuevamente. Todos esos eventos electorales. ¿Y por qué ganó todas las elecciones? No las ganó, y Fraude. todos lo sabemos. Fraude todo el tiempo desde el 2004. Ahora, la pregunta no es por qué hizo fraude o no hizo fraude. La pregunta es por qué la dirección política venezolana. ¿Te refieres a la oposición? A la oposición, o ciertos grupos de oposición para no generalizar. No generalizar. ¿Por qué esos dirigentes permitieron que primero el Tribunal Supremo de Justicia determinó, que es la máxima autoridad legal, que el 11 de abril no había habido un golpe de Estado sino un vacío de poder? Y ellos no defendieron a los tribunales, ellos se plegaron a lo que decía el régimen. Y segundo, las 3 universidades más importantes del país hicieron investigaciones en profundidad sobre las elecciones del 2004 y determinaron que hubo un fraude. ¿Por qué los políticos decidieron no apoyar a las universidades y enfrentarse al régimen? Los que nos enfrentamos, ¿quiénes fuimos? Los periodistas, la sociedad civil, los obreros, pero solos, sin dirección política, que eso fue uno de los problemas fundamentales que tuvimos el 11 de abril. ¿Y cómo ves la situación en este momento? Yo lamentablemente creo que todavía esa misma dirección política no se ha dado cuenta de lo que ha pasado en el país. Ahí existen cosas extrañísimas. Ellos saben que hay fraude, porque yo sé que ellos lo saben, y además ellos en petit comité, aparte. ¿Y tienen información? ¿Se deben tener? Bueno, claro que tienen información, porque si yo como periodista tengo información, me va a decir a mí un dirigente político que él no tiene información. Por supuesto que tiene información, pero ellos llegan a acuerdo. Ellos creen que se pueden salvar si se están manejando así, tú sabes, como solapados. Pero no llegarían nunca al poder. La primera ambición y aspiración de un político es el poder. Sí, pero de esa forma no van a llegar nunca. Pero si tú te tienes que enfrentar, si tú eres un político que te tienes que enfrentar a un poder que está armado, que sabes que no tiene moral. Ya es un problema de sobrevivencia entonces. Entonces es un problema de sobrevivencia y de no arriesgar ni tu libertad ni tu vida. Tú no te has dado cuenta de otra cuestión que pasa en mi país. En nuestro país los primeros perseguidos han sido los periodistas, no los políticos. Fíjate que incluso quienes apresan en el 2002 no son dirigentes políticos. Van en contra de los militares que ese día se negaron a disparar, van en contra de periodistas, van en contra de empresarios. ¿Y la dirección política qué? Y de los dirigentes sindicales también fueron en contra. Y en contra de los dirigentes sindicales. Entonces, otra cosa que sería interesante preguntarle a un dirigente político, ¿por qué un gobierno, un régimen como el de Chávez Frías, que demostró permanentemente violar el Estado de Derecho, por qué persiguió a otros sectores y no a ustedes más? Pues lo lógico es que lo primero que un régimen de este tipo pone preso, se supone que es la dirección política porque es su enemigo fundamental. Entonces no, extrañamente, nos persiguieron a nosotros, persiguieron a los obreros, persiguieron a los profesores universitarios, a las amas de casa que se alzaron también, pero no a los políticos. ¿Cómo ves las elecciones el día 6 de diciembre? Igual como las he visto en los últimos 15 años. ¿No tienes esperanza de cambio por medio de las elecciones? No, yo no creo. Primero que yo creo que hay fraude. Y si por alguna circunstancia vamos a un milagro, porque el Papa llegó ahí y decidió ayudar a la población venezolana, deciden que, bueno... que está muy irónico eso, Ángel. Bueno, pues esa es la verdad. Deciden que no va a haber fraude y la oposición toma el máximo espacio dentro de la asamblea. Yo quiero que tú te imagines por un momento a esa asamblea diciéndole a Diosdado Cabello, mira, te vas para afuera porque el poder lo tenemos nosotros. Diciéndole a la presidenta del TCJ, del Tribunal Supremo de Justicia, mira Gladys, no nos gusta cómo llegaste tú al poder porque fue en una forma inconstitucional y hemos decidido exigirte que te vayas. Como el mismo presidente está inconstitucionalmente. Como el mismo presidente, mire, vengo a pedirte tu partida de nacimiento, demostrar que tú eres colombiano y que tú no puedes ser presidente de este país. ¿Tú te quieres imaginar a esos dirigentes políticos que hasta ahora no se le alzaron a Chávez Frías y que hasta ahora no se le han alzado a Maduro? Porque hace años que pudieron alzarse a Maduro, porque si tú violas la Constitución como presidente o gobernador o alcalde de un país, la población y la dirección política tiene el deber y el derecho de exigirte la renuncia. Ángel, ¿y qué salida debes tú? Si no crees que la oposición sea una alternativa, porque no solo no tiene la fuerza, sino que no tiene la decisión
desde tu perspectiva de asumir los riesgos que la toma del poder demanda. ¿Qué futuro tú le ves al país? No, yo creo que puede volver a ser la sociedad civil la que sí se una, incluso con sectores militares, para que los respalden, no como un golpe de Estado, sino para rescatar el Estado de Derecho. ¿Se cree una especie de reedición del 11 de abril? Sí, ojalá que fuera así, porque de verdad esa fue una decisión civil, no militar, y ojalá los militares entendieran una cosa, ellos juran con su vida defender la nación y la Constitución, y si hay algo que hasta ahora no han hecho, es ni defender nuestra nación, ni la Constitución de nuestro país, y ese es su trabajo. Para eso ellos se ponen ese uniforme, los enseñan a manejar armas y juran, con la derecha, ¿no? Juran que van a defender a la patria con su vida. Hasta ahora muchos de ellos no han defendido ni a la patria ni a la Constitución. Y han jurado socialismo o muerte algunos de ellos. Y al jurar socialismo o muerte han violado la Constitución que han jurado defender. ¿Y se puede tener fe en esos militares? Sí, en esos militares no, pero uno no sabe lo que piensan los militares, como decía el doctor Luis Herrera Campi, uno sabe lo que piensan los militares hasta que sabe. O sea, eso es dicho de Luis Herrera. Sí, ¿verdad? Bueno, uno va a saber lo que piensa el militar venezolano hasta que pase algo. Si no pasa nada, sabemos que entonces sí son todos un grupo de bandidos, ¿no? Que sí no les importa el país, pero uno nunca sabe. En este momento hay más de 1000 oficiales venezolanos retirados en sus casas y en observación. ¿Por qué? Bueno, porque se niegan a traicionar al país. Pero entonces lo retiran, lo ponen en su casa, le quitan mando. Nosotros no sabemos cómo están los demás oficiales, nosotros no sabemos de ellos. Ángel, y retomando el tema de la clase política, hay políticos, hay nueva generación de políticos en Venezuela. ¿Crees que haya una clase política emergente que pueda ocupar los lugares que la futura sociedad venezolana va a demandar? Yo creo que hay muchos dirigentes de la sociedad civil desconocidos. ¿Lo conoces? Que pueden transformarse en políticos en cualquier momento. Sí, que están allí, están haciendo su trabajo, trabajan en los barrios, trabajan en las urbanizaciones, son bastante conscientes de lo que está sucediendo en el país. Salen muchas veces a apoyar a la dirección política conocida, porque lo ven, no tienen alternativas inicial. Pero yo sí creo que en Venezuela hay gente preocupada. Sí. Hay futuro. Sí, yo siempre creo en el futuro. Porque si no, entonces tú te imaginas, cerramos la puerta. Seguro, hay que y le echamos petróleo encima. Y hay que luchar por el futuro, no solo creer. Así es. Gracias, Ángela. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Les invitamos la próxima semana a compartir este espacio a la periodista Ángela Sago, su libro En nombre de los pobres. Así que un libro interesante, tuve la oportunidad de leerlo y realmente vale la pena tomarlo en las manos y leerlo a fondo para conocer un proceso muy crítico y muy especial como el que ha vivido el pueblo venezolano. Y me despido. Recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Vamos a hacer.